Hola, bienvenidos a estos 15 minutos, a este cuarto de hora de Cadal TV. A medida que se acerca el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol 2022, el país anfitrión, Qatar, procura mostrar cierta tolerancia frente a las libertades que rigen en otras latitudes. Qatar es una monarquía absoluta gobernada por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX. Es la familia más difícil del barrio, así la llaman en el Golfo Pérsico. Y desde que ganó la plaza, en 2010, hubo denuncias sobre corrupción y sobre trabajo esclavo en la construcción de los estadios. Los familiares de los trabajadores muertos en esas condiciones, inmigrantes en su mayoría, no recibieron compensación económica alguna. La cuenta regresiva está en marcha y de a poco las autoridades cataríes se muestran un poco más complacientes frente al consumo de alcohol vedado en el país y al trato que reciben las mujeres en particular y también, bueno, la comunidad homosexual. La pregunta es si alcanza o si se trata de normas temporales para atraer a los visitantes. Todo se resume en el respeto a los derechos humanos, materia no aprobada por Qatar. Cadal lanzó una campaña para que la selección argentina incorpore en su camiseta oficial el símbolo de los derechos humanos en negro, como señal de luto, digamos. La campaña se llama La pelota no se mancha, frase inmortalizada por Diego Maradona, y pretende buscar firmas en la plataforma change.org para ver la otra cara del fútbol, la otra cara del mundial, la de una sociedad sometida, como otras del mundo árabe, a los designios de políticas represivas bajo la excusa de la religión. Vemos de qué se trata y charlamos con Gabriel Salvia, director general de Cadal. ¿Sabés que Qatar incurre desde hace años en graves violaciones a los derechos humanos? Las mujeres y las minorías sexuales son severamente discriminadas. El gobierno ejerce un estricto control sobre las personas y los medios de comunicación. Los trabajadores migrantes de Qatar no tienen derechos, son esclavos en pleno siglo XXI. Las organizaciones de derechos humanos no pueden operar en Qatar. Te invitamos a firmar la campaña de Cadal para incluir el símbolo de los derechos humanos en negro como señal de luto en la camiseta de la selección durante el Mundial de Qatar. Porque la pelota no se mancha. Gabriel, ¿cómo definís la situación de los derechos humanos en Qatar? Bueno, la situación de los derechos humanos en Qatar es bastante grave. Básicamente es un país donde no se respetan, donde no se reconocen las libertades civiles y políticas, ¿no? Lo que llamamos las libertades democráticas fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay división e independencia de poderes, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay partidos políticos opositores, organizaciones como Cadal no pueden existir, tú no podrías ejercer el periodismo libremente, es decir, todo lo que se conoce como las libertades fundamentales, que son las civiles y políticas, en Qatar no se respetan. Es la otra cara de lo que vamos a ver a partir de noviembre y hasta diciembre. Ahora la pregunta es, ¿perdurará esta tímida apertura que se está dando antes del Mundial? Seguramente porque estos países aprovechan estos eventos deportivos para venderse al mundo, para dar una imagen distinta, amigable, y tratar de silenciar la situación de represión interna que hay. Nosotros, bueno, venimos de un país, Argentina, donde
el Mundial de Fútbol de 1978 se hizo en plena dictadura. Y en esos años difíciles de plomo, con desapariciones, perseguidos políticos, gente encarcelada, asesinada, se hizo esa fiesta deportiva, y para las personas que en esos momentos tenían a sus seres queridos desaparecidos, era terrible, ¿no? Saber bueno, que no sabían qué pasó con sus seres queridos, mientras el país se vivió una fiesta, ¿no? Hay que entender y ponerse en el lugar de esas personas. Uno tiene testimonios en muchísimos libros de lo que habrán sentido, ¿no? Estar con tu hijo, con tus hermanos, que están en una situación de desaparecida, que después supimos que los habían asesinado, mientras el resto de la gente está festejando, ¿no? Entonces creo que en el caso de Argentina, la obligación moral que tenemos cuando un evento deportivo de este tipo se realiza en un país cuestionado seriamente por su situación interna de derechos humanos, es tener gestos de solidaridad con las personas que sufren allí en estos momentos esa situación, ¿no? Es decir, tener empatía, tener solidaridad democrática internacional. ¿Cómo nació la campaña de Cadal? Bueno, la campaña de Cadal ya veníamos pensándola para Rusia. Cadal es una organización que va a cumplir 20 años y nos inspira la defensa de los derechos humanos en su carácter universal, es decir, que todas las personas, por ser personas, tienen derechos bueno, que son universales precisamente, y la idea de integralidad de los derechos humanos, ¿no? Que todos los derechos humanos deben respetarse, las libertades civiles y políticas, y los económicos, sociales, culturales y ambientales. Y frente a este Mundial de Qatar, situación que ya veníamos siguiendo, se nos ocurrió tener una campaña donde no pedimos que la selección argentina no vaya al Mundial, porque sería muy impopular, pero sí algo bastante más práctico, ¿no? Que la selección tenga un gesto de sensibilidad frente a la situación de derechos humanos en ese país, especialmente porque hubo como 6.000 muertes, se calcula, de trabajadores en la construcción de los estadios, ¿no? Entonces van a estar jugando partidos de fútbol en un lugar donde murió gente y no hubo ninguna consideración legal o resarcimiento a su familia, ¿no? Y trabajando en condiciones bastante cuestionables, porque tampoco hay libertad sindical en ese país. Entonces, la idea que surgió fue, bueno, ¿qué podemos hacer para todo el mundo que le gusta el fútbol va a estar mirando los partidos del Mundial, y especialmente en Argentina, que se vive con una pasión especial? Entonces, bueno, se nos ocurrió pedir a la Asociación del Fútbol Argentino que a su vez le pida a la Federación Internacional de Fútbol Asociados, a la FIFA, que autorice que la camiseta de la selección argentina lleve en su manga acá la señal, el símbolo de derechos humanos en señal de luto. En general, cuando en un partido de fútbol una autoridad de un exfutbolista o un directivo fallece, o alguna otra situación, se hace un minuto de silencio y se pone un brazalete negro. En general, históricamente ha sido así. Entonces nosotros, frente a lo que ha pasado en la construcción de los estados de Qatar y a la situación interna que tiene ese país, nos pareció que un gesto de nuestra selección sería que aparezca su camiseta con el símbolo de derechos humanos en señal de luto, como una manera simbólica de solidarizarse con la situación de los derechos humanos de ese país y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las víctimas de los trabajadores que fallecieron durante la construcción de los estadios. Esa fue la idea. ¿Tuvo eco en otros países? Nosotros le presentamos la propuesta a la AFA ya hace varios meses, todavía no respondieron,
y entonces le hicimos la misma propuesta a las entidades similares a la AFA de Alemania y de los Países Bajos, de Holanda, también con el símbolo de derechos humanos, en la camiseta de la selección alemana y en la de Holanda. Ambas entidades respondieron, Alemania respondió que el tema se estaba considerando, que se analizaba también el pedido acompañado también para que las futuras sedes de los mundiales se tenga en cuenta el tema de los derechos humanos, para que no sean aprovechados precisamente por regímenes represivos para desviar la atención sobre lo que sucede internamente. Recordemos que el anterior fue nada más y nada menos que en Rusia, otra autocracia, y Países Bajos respondió de manera más extensa, felicitando por el trabajo que hacía Qatar y que iban a tomar en cuenta en las iniciativas. O sea, nos permitió ver que en el primer mundo, en los países, en las democracias desarrolladas, podemos estar igual, quizás en términos futbolísticos, ¿no? Pero en temas de cultura tenemos muchas distancias, ¿no? Es decir, que una asociación de nuestro propio país ni nos conteste, ni nos cite a organizaciones que están a kilómetros lejos de Buenos Aires, que se tomen el trabajo de leer la propuesta, hacernos comentarios, y que ellos se toman muy en serio el tema de los derechos humanos, y que las dos propuestas que hicimos se estaban analizando, y como que la sensación fue que no iban a ser indiferentes frente a lo que pasa en Qatar y lo que ha pasado con la construcción de los estadios en materia de derechos humanos. Eso ha sido la respuesta que hemos tenido. Mientras tanto, Qatar lanzó una campaña por una plataforma, change.org, que ya está llegando a las 10.000 firmas, lo cual nos pone muy contentos que haya 10.000 personas a las cuales les estamos agradecidos que hayan firmado apoyando esta iniciativa, y bueno, esperamos que con esa cantidad de firmas despierte también el interés de los medios de comunicación, que digamos que en general se concentran también, ¿no?, en el hecho puramente deportivo, sin tener en cuenta la situación política que se vive en Qatar. Es decir, no ver solamente el fútbol, sino la sociedad. La sociedad que en este caso será anfitriona del espectáculo máximo del deporte, que es su mundial de fútbol. Ahora, es preocupante particularmente, tanto en Qatar como en otros países del mundo árabe, la situación de las mujeres. Exactamente, la situación de las mujeres y las minorías sexuales, ¿no? Entonces, en países como Argentina, donde se ha avanzado bastante, por suerte, ¿no?, en el reconocimiento de estos derechos, a su vez tenemos que ser más sensibles, ¿no? Yo le diría a los medios de comunicación que manden muchas mujeres, ¿no?, de corresponsales deportivas, que hay, sobre todo emergieron muchas mujeres que son comentaristas deportivas, como una forma de, además de hacer su trabajo de periodismo deportivo, también se sensibilicen por la situación que hay en el país, ¿no? Y lo mismo también para gente bueno, que en Qatar no podría ejercer su libertad de género sexual, ¿no?, como una forma de ponerse en los zapatos de la gente que está allá, porque así como ellos tienen sus derechos reconocidos en la Argentina, también la gente que está en Qatar tiene los mismos derechos. Esa es la idea universal de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre nos preguntamos hasta qué punto sirven los consejos de derechos humanos de los organismos multilaterales, cuando inclusive están integrados por países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Parece una paradoja, pero es lo que hay. Exactamente, Jorge, porque lamentablemente las democracias donde mayormente se respetan los derechos humanos en su sentido integral son una minoría en el mundo. Y la ONU, donde está el Consejo de Derechos Humanos,
es la representación de eso, ¿no? Muchas veces hablo con colegas de otros países, como por ejemplo de Cuba, y siempre están enojados con la ONU, hacen bien en estar enojados, pero también tratamos de explicarles, ¿no? que la ONU le integran estados, ¿no? Y de los 193 estados, las democracias plenas e incluso democracias como las nuestras, que no son plenas, pero son democracias, son una minoría en el mundo, ¿no? Y eso incluso está en retroceso, como demuestran distintos informes, ¿no? Libertad en el mundo de Freedom House, el índice de transformación Bertelsmann, de Variety of Democracy, es decir, hay varios informes que miden las libertades civiles y políticas, y en todos hay una coincidencia que el autoritarismo está en avance y en retroceso las democracias, ¿no? Y lo terrible, Jorge, es que el año que viene se van a cumplir, en diciembre, el 10 de diciembre del 2013, se van a cumplir 75 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa idea surgida, ese ideal surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia, y de alguna manera una respuesta al criminal régimen nacionalsocialista en Alemania y al genocidio, con la idea de que, bueno, que todas las personas tenemos derechos y los gobiernos y los estados que existen, porque existen personas, y esas personas tienen derechos anteriores a los estados, deben respetarlos, ¿no? Esa es la idea, que ningún estado puede tener una normativa que viole los derechos humanos. Es decir, la idea de la Declaración Universal del 48 es que no hay ley, no hay cultura que pueda avalar que se violen derechos humanos que son la base de la condición humana, precisamente, y la Declaración Universal no es un invento occidental, se nutrió de distintas fuentes, ¿no? O sea, un canadiense que se tomó el trabajo, Humphrey, que se tomó el trabajo de reunir antecedentes de distintos lugares del mundo, y hubo un chino, hubo un libanés, hubo un francés como René Cassin, una americana como Eleanor Roosevelt, un chileno como Hernán Santa Cruz, un cubano como Guy Pérez de Cisneros. Hubo gente de distintos países que contribuyeron a esta declaración universal, que es y sigue siendo el gran ideal para tener un mundo mejor, ¿no? Donde, entre otras cosas, no haya guerra, ¿no? Porque si estos derechos se respetan en todos lados y dentro de estos derechos están las libertades civiles y políticas, que son la base de la democracia, se sabe que existe lo que se llama la paz democrática, y entre las democracias no hay guerra, y la mejor forma de fomentar la paz mundial es promover la globalización de la democracia y los derechos humanos. La campaña se llama La pelota no se mancha, se puede firmar en la plataforma change.org y nunca dejará de ser una gran contribución, aunque parezca pequeña con una firma, pero una gran contribución justamente a esto que son los derechos humanos y las libertades en el mundo. Gracias, Gabriel. Gracias a ti y especialmente a las 10.000 personas que ya han firmado nuestras campañas, y esperemos que de aquí al Mundial tengamos muchas más. Muchas gracias. Esto ha sido Cuarto de Hora. Nos reencontramos en la próxima. Chao. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en el